inteligencia artificial está presente en diferentes ámbitos de nuestras vidas, como estamos contando, y uno de ellos es el impacto en la salud mental. Como bien sabéis, la salud mental de los trabajadores es un aspecto muy importante, muy determinante en la prevención de accidentes laborales, y la inteligencia artificial ayuda a detectar enfermedades mentales y, en consecuencia, también a tomar decisiones precisas en cuanto al tratamiento y determinar qué tipo de terapia funcionaría mejor para cada persona. Sobre la relación entre inteligencia artificial y salud mental nos va a hablar Javier Cantero, que es doctor en psicología y presidente de Auren Consultores. No podemos contar con él físicamente por un compromiso de última hora en la Universidad de Nueva York, pero nos atiende por videoconferencia. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Te Y me da escuchamos. nostalgia de no estar ahí en Vigo. Perdonad. Bueno, siempre tendrás un huequecillo si quieres venir por aquí, así que apúntalo en la agenda, Javier. Seguro, seguro. Bueno, pues todo tuyo, te lo dejo en tus manos. Un fuerte abrazo. Vale, pues muchísimas gracias. Y como os digo, pues total, el poder estar en este evento, ¿no? Yo, si queréis, están pasando rápidamente todas las transparencias. Ahí, vamos al principio, muy bien. Os voy a hacer una pequeña presentación de por qué Carlos me llamó y me pidió que participara y que no he podido estar, claramente, porque dentro de una hora doy una conferencia en otro ámbito y luego por la tarde doy otro con la Universidad de Nueva York, con lo cual se acumula todo en el mismo día y no he podido viajar como era mi gusto en un principio. Desde hace tiempo, la gente que nos dedicamos al mundo de la psicología aplicada al mundo empresarial, siempre nos ha preocupado mucho la salud mental con la inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a intentar exponer brevemente en media hora escasa, y si después queréis todas las preguntas que haga falta online, os lo intentamos responder, un poco el encaje de cómo la inteligencia artificial está interviniendo claramente en los paradigmas de salud mental. Si pasamos a la siguiente transparencia, veréis un poco la hoja de ruta que voy a intentar explicar en este momento. A ver si los compañeros pueden ir pasando porque parece ser que yo no puedo pasarla desde aquí. Vale, pues ya está aquí. Como veis, en un principio vamos a trabajar estos 7 puntos. Primero, vamos a diferenciar una cosa que para los que nos dedicamos a los temas de salud mental es fundamental, que es diferenciar entre salud mental y enfermedades mentales, ¿vale? Yo voy a enfocar cómo la inteligencia artificial nos sirve tanto para la salud mental como para las enfermedades mentales. Es decir, siempre que hablamos de salud mental, enseguida nos vamos a pensar en enfermedades mentales y pensar que la enfermedad mental es un porcentaje mínimo de la cantidad de problemas del día a día que nos inciden en toda esta salud mental y que la empresa tiene que estar preocupada claramente de la salud mental más que en intervenciones específicas en enfermedades mentales. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando. Y luego voy a trabajar los 4 ámbitos que en este momento se está desarrollando las investigaciones de salud mental con los temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite tener muchos datos de la gente. Hay todo un mundo de conocimientos, se llama People Analytics o Big Data aplicada al mundo de las personas, que las empresas cada vez se están utilizando más y vamos a ver cómo este ámbito de utilizar datos que nos permitan conocer y prevenir situaciones tóxicas para las personas es un gran elemento en la inversión de la salud mental. Luego vamos a hablar del gran elemento de la bienestar digital. Todos hasta hace poco teníamos bienestar por muchas otras variables, pero ahora tenemos otra variable que nos incide en todo nuestro bienestar, que es el bienestar digital. El tener el teléfono tan pegado, el tener claramente unas intervenciones donde la digitalización es un elemento fundamental. Luego, el tercer ámbito es la telepsicología. Hace 3 años en concreto yo fui uno de los pioneros en introducir la telepsicología en España y empezamos a hablar claramente de cómo la inteligencia artificial puede servir en muchos elementos, no solamente como elemento clasificatorio de terapias a poderlo utilizar, sino como elemento claramente de conocimiento a las personas del consejo psicológico, ¿no? Y por último vamos a hablar de una cosa que había hablado una persona que había participado anteriormente, que es todo el tema que yo le llamo la brecha robótica. La brecha robótica es esa actitud que tenemos los seres humanos de tener mucho miedo a los robots, a todo lo que viene a ser la sustitución de nuestro trabajo, cuando yo os digo que no nos van a sustituir, sino que simplemente nos van a ampliar y vamos a ganar muchísimo más tiempo de ocio y vamos a poder trabajar de una forma diferente. Eso sí, teniendo al lado
ChatGPT para que nos diga qué cosas ya se han dicho sobre este tema antes que tú puedas inventar. Luego vamos a desarrollar estos 4 en algunos elementos. Explicaremos sencillamente cómo el procesamiento del lenguaje natural está siendo uno de los elementos fundamentales para People Analytics a través de la tokenización de los conocimientos y un modelo que yo he lanzado al mercado de las 10 áreas que generan ecosistemas tóxicos en las empresas para poderlo trabajar y mejorar la salud mental de los trabajadores. Hablaremos del bienestar digital, donde vemos cómo hay cambios digitales en las conductas humanas y hay un pequeño análisis que he hecho desde la fundación que tengo el honor de presidir, Personas y Empresa, de las 15 conductas digitales, que es la base de mi siguiente libro que estamos analizando, que se va a llamar Bienestar Digital y que estamos trabajando sobre el bienestar digital. Luego hablaremos de la telepsicología, tanto de cómo es el consejo psicológico online, y hablaremos mucho del protocolo de gestión de la telepsicología, que a través del Colegio de Psicólogos ha servido. Hablaremos de la brecha robótica y luego claramente haremos una pequeña conclusión. Ahí tenéis reflejado un libro que he sacado hace 3 meses, se llama La salud mental en la empresa, donde lo puedo resumir y no hago spoiler de mi libro, pero si lo compréis, pero con el esquema de lo que pongo en la transparencia ya lo podéis utilizar. Primero, deciros lo que os decía, es muy diferente la salud mental, que hay que prevenir, a la enfermedad mental que ya se produce en un momento dado. ¿Por qué? Porque la empresa lo que hace y lo que tiene que poner foco son esos ecosistemas tóxicos, es decir, cómo generamos malestar en las personas. Y aquí hay 2 aproximaciones, la psicología del trabajo y la psicología clínica. Todos somos psicólogos, pero el psicólogo del trabajo miramos los sistemas, cambiamos modelos. El psicólogo clínico repara, restaura, hace terapia a la gente que ya tiene una situación de enfermedad. Por eso hay que decidir mucho que la salud mental es un elemento preventivo y que hoy hay un concepto que yo intento que las empresas metan mucho en su variable, que es el plan de bienestar, que tenemos que pensar cómo tener un plan de bienestar. Esa es la primera idea del libro. Hay una segunda que es muy fácil. Dejémonos de gaitas de la felicidad. Hay muchos libros de autoayuda hablando de la felicidad. La felicidad es una ecuación personal de cada uno de nosotros. La empresa no es responsable de la felicidad de sus trabajadores. Sí es responsable y mucho de que no existan ecosistemas tóxicos para que la persona no pueda desarrollarse y tener bienestar. La tercera idea es cómo encuadramos el bienestar. Y aquí me baso mucho en la investigación de Carol Reeve, que es una gran investigadora americana que a mí claramente me ha marcado en su diferenciación entre el bienestar hedónico, que es un bienestar de condiciones laborales, condiciones de salud física, mínimos hedónico, y el bienestar de propósito, que es uno de los conceptos que utilizo por primera vez en este libro y que también lo intento humildemente llamarlo como bien ser, que es que la gente tiene que tener identificado su propósito de vida con su propósito, el propósito de la empresa, alinearlo, y si no, no es interesante para él como para conseguir su bienestar de propósito trabajar en ese entorno. Y la cuarta idea, y para mí la más potente, es que está demostrado por los últimos estudios la relación entre bienestar y productividad. A partir de la pandemia y más con la incorporación de nuevas generaciones que tenemos de trabajadores, está muy asociado a que mayor bienestar genera mayor compromiso, que este mayor compromiso genera mayor productividad y esta mayor productividad genera mayor prosperidad. Esto es lo que yo llamo la ecuación de la salud mental empresarial y es un concepto que en este libro lo intento explicar. Por lo tanto, tenemos que buscar que la inteligencia artificial sea un aliado nuestro, no un enemigo. Como bien decíais al principio, sí o no, pero vamos a ver qué elección tenemos, si tomamos la elección del sí o el no. Aquí tenéis resumido el libro, no hace falta que lo compréis, en esta misma transparencia ahí la tenéis. Bien, si pasamos a la siguiente transparencia, yo voy a intentar explicaros que la inteligencia artificial nos potencia la prevención con un conocimiento más exhaustivo del comportamiento humano en la empresa a través de la Big Data, modelizando los ecosistemas tóxicos y, por ejemplo, categorizando los comportamientos. Yo ahora estoy trabajando con Barcelona Supercomputing, un proyecto muy bonito de gemelos comportamentales digitales, ¿vale? Os intentaré explicar brevemente de qué va la investigación, aunque es una investigación que hemos empezado hace 2 meses, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que primero que nos puede servir la inteligencia artificial para la salud mental es la prevención con un conocimiento del comportamiento humano en la empresa. Lo segundo, nos permite identificar dónde las personas no tienen bienestar digital.
como claramente es muy importante los cambios de comportamiento en la digitalización. Digitalizar una empresa no es un problema de máquinas, es un problema humano, es un problema psicológico, es un problema de que las personas acepten el concepto de digitalización como elemento facilitador y que les haga volver a tener otra zona de aprendizaje y salir de su zona de confort. Y eso es muy importante porque hay que trabajar mucho los planes de bienestar digital, porque la gente tiene mucho malestar digital en multitud de casos. Y aquí la inteligencia artificial no puede servir para mucho. En tercero, la intervención. Una vez ya que ya en la salud mental se ha generado algún problema, puede ser pequeño, puede ser grave, y aquí tenemos una gran ayuda, que las nuevas generaciones van más al consejo psicológico que en nuestras generaciones, donde ir al psicólogo era casi un drama, y hoy día pues la gente online puede tener el consejo. Y hace, ya os digo, 3 años empezamos a desarrollar telepsicología, que es un boom en este momento, que es claramente cómo pues, posibilita la inteligencia artificial clasificar y enrutar a la gente en su problema psicológico y cómo se analiza la eficacia de las psicoterapias a través de la telepsicología. La telepsicología, el tener en el móvil tu psicólogo para el consejo cercano, es otro elemento que puede revolucionar claramente la forma de entender nuestro trabajo, porque nuestro trabajo va a cambiar con la inteligencia artificial, el del psicólogo, pero el del psicólogo, el del abogado, el del ingeniero, el todo, porque claramente lo que tenemos es una gran potencia nueva de desarrollar otra forma de tener la forma de entender el trabajo. Y por último, la gobernanza de los procesos. Y aquí hablamos mucho de la brecha robótica. A mí me preocupa mucho la gobernanza digital. No se puede, con la lógica antigua, generar claramente la forma nueva de entender la vida digitalmente. Y hay que tener una relación sana con la robotización. Y esa relación sana con la robotización generará salud mental. Si no generamos esa relación sana, no vamos a tener salud mental. Visto los 4 ámbitos, si queréis entramos en el primero brevemente. Fijaros, hasta hace poco las encuestas que hacíamos de riesgos psicosociales, las encuestas de clima, las encuestas de compromiso, era una encuesta anual donde se preguntaba. Eso no tiene sentido hoy día con la inteligencia artificial. El Big Data es algo continuo, es una visión continua de conocer parámetros de conducta de las personas para identificar claramente qué está pasando. Por lo tanto, el dato humano es un dato muy específico, es un dato que tiene expectativas, el único dato que digo yo que tiene expectativas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el tener un análisis humano de los datos de las personas. Y ahí es donde vamos a ver su valor predictivo y su valor diagnóstico. Fijaros, una investigación que ha salido hace ahora 4 meses en la Universidad de Londres, cada empleado deja cada día más de 1 millar de datos a analizar en las empresas. Las empresas tenemos que tener una visión claramente diferente. Y esa visión del People Analytics, Big Data, que las empresas en España vamos un poco retrasados de invertir este análisis de tener mucha información de los datos humanos existentes en la empresa, nos lo puede facilitar mucho la inteligencia artificial, pues claramente teniendo alarmas tempranas de ecosistemas tóxicos. ¿Cómo funciona? Y aquí os he puesto simplemente, pero no quiero aburriros con conceptos de procesamiento de lenguaje natural. Pues se basa porque se teconizan las palabras, se ve su frecuencia de relación, se hace una vectorización, se crea un lema y luego se hace una relación. Con esas visualizaciones se puede generar escenarios de malestar. Y obviamente con una detección temprana que no me origine ya la enfermedad mental. Es decir, lo que vamos es que la inteligencia artificial sea una herramienta que me posibilite ver cuando se está bajando tu salud mental en un determinado aspecto y podamos intervenir tempranamente para evitar claramente y hacer prevención y evitar la generación de una enfermedad. Aquí estamos haciendo esta investigación con Barcelona Supercomputing, muy interesante, donde vamos a hacer los gemelos comportamentales digitales. ¿Qué es esto? Cómo se comportan las personas en una empresa y qué tipo de comportamiento genera bienestar y qué tipo de comportamiento genera malestar. Muchos de los elementos de malestar en las empresas de toxicidad no es conocido por la gente. ¿Cuántos jefes, buenas personas, son tóxicos? ¿Cuántos sistemas de turno son buenos pero son tóxicos? ¿Cuántos sistemas? Porque la toxicidad no es un elemento claramente de voluntad. Sí, es verdad que hay gente que voluntariamente es un jefe tóxico o que voluntariamente es un sistema demencial de turnos o un sistema demencial de no sé qué. Pero lo básico es
que tenemos que identificar cómo se genera toxicidad indeseada en un principio, pero claramente con enorme consecuencia. Y esto es en la investigación de gemelos comportamentales digitales. Esta es la primera línea donde la inteligencia artificial lo puede desarrollar. En esa línea, ahí os marco la rueda del bienestar, esto es del libro mío, en el cual veo las 10 áreas donde se genera toxicidad. Con el trabajo per se, muchas veces, la autonomía del trabajo, los modelos de Josh Crafting, todos los modelos que vienen siendo del trabajo per se, con el jefe, con los equipos, aquí tanto el equipo formal como el equipo informal se puede generar toxicidad, con la cultura del trabajo, hay cultura de trabajo de empresas que es tóxica en sí mismo por unos determinados tipos de valores, con el espacio de trabajo, con el tiempo de trabajo, elemento fundamental, infinitamente ahora la digitalización, con la carrera profesional, otro elemento que también puede generar muchísimos inconvenientes, claramente de bienestar, de propósito, con las condiciones laborales, obviamente, con la estrategia y cultura de la empresa, que ya no es solamente la cultura del trabajo, es la estrategia y la cultura específica de esa empresa, y con la adecuación y desarrollo personal, donde el crecimiento personal se acomode con el crecimiento profesional. Hay gente que sigue pensando que el crecimiento personal es diferente al crecimiento profesional, cuando en medio de psicólogos hemos podido demostrar cómo el crecimiento profesional está muy asociado a tu crecimiento personal. En la siguiente transparencia veis, también está desarrollado en el libro, pues tenéis un cuestionario de la rueda del bienestar donde se puede chequear con un sistema muy de análisis específico y que permite hacer un modelo de inteligencia artificial sobre la salud mental en tu empresa. Lista de tareas, se habla de la vocación, de la rutinización, del ritmo, de la autonomía, la significación, lista de autoridad. Bueno, no voy a leer cada uno de ellos, ahí tenéis todos los elementos, son 50 epígrafes que genera malestar. Esto está sacado de un análisis bibliográfico de todo lo que hay investigado en el mundo de la psicología del trabajo y aparte, pues también de experiencia que hemos ido desarrollando que podréis ver en el libro si alguno osa comprarle. La siguiente transparencia nos pasamos al bienestar digital. Fijaros, ¿qué nos ha cambiado la digitalización de nuestra vida? A todos nosotros. Yo siempre digo lo mismo. Yo he sido padre sin grupo de WhatsApp y he sido padre con grupo de WhatsApp. Y me ha cambiado la forma de percibir ser padre de familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología, la digitalización cambia nuestro bienestar. Entonces tenemos que estar analizando que nuestro bienestar cambia de forma de cómo gestionamos la información. Yo siempre, capacidad de estar enterado, yo siempre digo, yo soy de un pueblo de Palencia, siempre digo lo mismo, soy palentino, de pruebo del pan y el vino, y a mí me llegaban, perdón, a mi pueblo las noticias con 2 días de retraso, y no pasaba nada, Hoy día la capacidad de estar enterado, eso nos ha cambiado, la gestión de la información nos produce muchas insatisfacciones. Pero también la gestión del tiempo, antes lo veíamos, ahora todo el mundo quiere todo instantáneo, todo conectividad, te he dicho tal cosa, no me has contestado el WhatsApp. Bueno, todo ese tema también nos está generando malestar en sí mismo. Pero también la gestión de las relaciones digitales, la interactividad digital es horrible. Es decir, yo no sé si tenéis, ahí el otro día tenía una persona, un consejero delegado que me decía que tenía 45 grupos de WhatsApp. Digo, pues te tiras todo el día contestando grupos de WhatsApp, ¿no? Es decir, esta interactividad digital puede producir claramente mucho malestar. Y por último, la gestión de las emociones digitales. No hace falta decir si se te ocurre poner una opinión personal en una red o el odio, el hater que te desaparece en un momento dado. Con lo cual, el bienestar digital es otro elemento que la inteligencia artificial nos puede enseñar. Y hemos hecho un estudio en la Fundación Universidad de Empresa, que es una Fundación Personas Empresa, la fundación que yo dirijo, lo tendréis en la siguiente transparencia, donde veréis en un momento dado las 15 conductas que nos están cambiando y que tenemos que buscar soluciones de inteligencia artificial para ver. Hay gente ya estudiando inteligencia artificial para que nos quite la nomofobia. La nomofobia es no saber vivir sin el móvil. Yo, como psicólogo, he visto gente joven que no puede salir a la calle sin el móvil, no puede vivir sin el móvil. Eso se llama nomofobia y es un tratamiento claramente de un posible desarrollo de enfermedad mental. O el estar enterado a la última. ¿Por qué es mejor estar enterado de lo último que aparece y estás todo el día mirando qué es lo que parece? Eso es lo que se llama el síndrome de FOMO. O, por ejemplo, ver el móvil en momentos sociales. Esto a todos nos preocupa, nuestra salud mental, el ir a comer y meter en conversaciones gente que está en otro entorno, hacer pubbing, ¿no?
No dormir bien por la tecnología, el bumping, está súper demostrado que llevarte una pantalla a tu cama te genera un peor dormir y el peor dormir incide claramente en tu bienestar. Muchos de los elementos fundamentales de la salud mental están muy asociados a saber dormir. O, por ejemplo, el acoso a las redes sociales, el ciberbullying, eso está clarísimo, claramente, y principalmente en las edades más jóvenes. O la idea de buscar pareja en las redes sociales, el dating. Ahora mismo, hace poco estaba analizando un tema en Estados Unidos, aproximadamente ya el 62% de la gente se conoce a través de las redes, con lo cual, pues oye, el malestar es que a mí no me conoce nadie a través de las redes. Ahí hay un elemento claramente muy distorsionador de nuestro bienestar. Y no digamos el odio, de decirlo todo a la cara. Claramente en las redes se puede decir cosas que no se dicen habitualmente, es el tema del hater. Pero fijaros, por ejemplo, también la oniomanía, es decir, la capacidad de compra que puedes comprar compulsivamente, se están disparando los stocks asociados a la compra compulsiva por las redes. También, por ejemplo, ser investigado por las redes, las famosas stalker, o ser mencionado sin que tú quieras ser mencionado, el tagger. O poner en redes sociales temas personales, los famosos shattering, que todos sabemos que todo se queda en las redes sociales. Incluso ya que temas extremos, como el síndrome de Diógenes digitales, olvidarse de la vida social y solo virtual. Si tienes que contestar a 40 y tantos grupos de WhatsApp, pues ya lo tienes. Aquí está el de WhatsApp, está pendiente de los grupos sociales. WhatsApp es una herramienta muy bonita, pero la tenemos que saber gestionar con inteligencia artificial, porque si no, al final nos vamos a generar una WhatsAppity, que es estar todo el día pendiente en el WhatsApp y no vivir. O, por ejemplo, informarse en temas de salud virtualmente, la CiberCon. Yo creo que ahí hay que limitarlo, porque hoy día cualquier persona tiene un grano y acaba teniendo un cáncer simplemente viendo lo que hay publicado sobre esa enfermedad. Y pasar rápidamente sin profundizar en un contenido a otro, que sé que más me preocupa a mí, es conocimiento superficial que va a adquirir, que vamos a ir perjudicando nuestra salud mental por la incapacidad de profundizar en muchos conocimientos en un momento dado. Como veis, este es un estudio que hicimos en el 2021, que empezamos de las 15 conductas que tenemos que trabajar para que exista bienestar digital. Hemos visto en primer lugar todo lo que tenía que ver con el ámbito de People Analytics o de Big Data. Hemos visto todo lo que tiene que ver con el tema de conducta digital. Vamos ahora al consejo psicológico online. El enrutamiento es que a través de preguntas con inteligencia artificial tenemos que ir guiando claramente a las personas hacia un tratamiento psicológico. Las plataformas de telepsicología tienen un gran avance por ese tema. También para hacer el matching entre lo que un terapeuta o un teleterapeuta sabe en un momento dado con las personas. Y que también podemos hacer guías de actuación de las terapias psicológicas para poder utilizar. En un estudio que participamos también en la Fundación Personas y Empresas, cuando hicimos el Observatorio de Telepsicología en el 2022 con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, vimos que toda la gente joven, y al final creo que todos, porque incluso con gente en residencia hemos visto que la telepsicología es muy beneficiosa, es porque te ofrece cercanía, te ofrece disponibilidad, te produce un feedback instantáneo, y tiene un halo desinhibidor, es decir, no es lo mismo ir al psicólogo que tener el consejo psicológico online. Aquí claramente hay una gran aplicación de la inteligencia artificial en la protocolización de tratamientos psicológicos. Puedo decir que hace un año el boom de las startups en Estados Unidos era la telepsicología. Ahora mismo ha bajado más porque obviamente todo tiene su campo limitado y ha habido demasiadas aplicaciones. Y aquí hay aplicaciones, por ejemplo, el árbol de decisión es una aplicación que ya estamos aplicando en muchas plataformas de telepsicología, que es cómo se deriva un caso a una persona a otra en función de las palabras que las personas dicen a través de su tratamiento psicológico. Este análisis de palabras cada vez es más importante, utilizando claramente herramientas de inteligencia artificial y también la monitorización de los comportamientos posteriormente, dando consejos a través del WhatsApp de cómo estás, no estás, es otro elemento que se está estudiando. En fin, como veremos en la siguiente referencia, esto hay que regularlo, pero sí que la telepsicología es un elemento fundamental. En el 2019, el Colegio de Psicólogos de Madrid me pidió que participara en elaborar un protocolo de gestión de la telepsicología
donde claramente hay gestión de datos personales, claramente codificación como datos clínicos, todo lo que aparece en las plataformas de telepsicología, que han venido mucha gente que no viene del entorno de la psicología, pero sí que saben de tecnología, y que sí es verdad que tienen que tener determinado sistema de calidad. Fijaros, en el 2018 había 4 startups que estaban empezando. En el 2023, una estadística hecha el mes pasado, ya hay 62 empresas de telepsicología, porque es un campo en enorme demanda de consejo psicológico. Y es muy positivo crear esta red de teleasistencia psicológica para que cuando estamos en la empresa, yo soy eminentemente psicólogo del trabajo, puedas ver un elemento que frente a dificultades existentes y con detección temprana para evitar que se convierta en una enfermedad mental, pueda haber una asistencia psicológica online. Creo que no es un servicio al empleado, sino que claramente es un proceso de prevención. Y yo lo metería como un elemento fundamental en los servicios de prevención. Creo que el servicio de prevención tiene que atender mucho el tener esta red de teleasistencia psicológica. Los psicólogos tienen que ser externos, porque obviamente si no entra dentro de que si es alguien de recursos humanos yo no confío mi problemática, pero sí que tiene que estar gestionado desde una visión prevencionista y no desde una visión de servicio al empleado. Bien, y vamos a analizar el último, que es la brecha robótica. ¿Qué entiendo con la brecha robótica? El miedo que tiene la gente a la inteligencia artificial, que crea muchos problemas de salud mental en este momento. En este momento, las personas mayores tenemos el miedo a la inteligencia artificial y la gente joven tiene la ecoansiedad, el miedo al apocalipsis o al fin del mundo. Son 2 miedos lógicos en este momento por el cambio climático y por la revolución tecnológica. Pero son miedos que hay que pensar que ya están. Porque, por ejemplo, hay empresas que su jefe es un algoritmo. ¿Qué es el jefe de un rider? El que le manda ir a recoger una cosa y ir a otra. Es un algoritmo. Pero aquí hay una pregunta básica que dentro de poco nos tenemos que hacer. ¿Qué prefieres? ¿Que te opere el mejor cirujano del mundo o un robot con inteligencia artificial, capacidad de aprendizaje profundo, desarrollo? ¿Quién puede tener una mala noche anterior? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que evolucionar mentalmente, que tenemos la enorme suerte de tener una enorme tecnología nueva y tenemos la enorme suerte de poder conseguir que esa tecnología sirva para que cada vez seamos mejores humanos. En ese sentido, hay que aceptar la robotización como un proceso humano, que puede ser muy malo, porque como todo proceso humano puede ser muy malo o puede ser muy bueno. Somos nosotros, a través de nuestra actividad, la que tenemos que hacer que sea bueno el proceso en sí mismo. Dentro de poco, todos seremos cyborg. ¿Y qué es el cyborg? Pues vamos a tener parte tecnológica dentro de nosotros. Tendremos desde un sistema de riego cerebral con ictus, tendremos en un momento dado un brazo biónico, vamos a ser cyborg. Y habrá que aceptar ser cyborg, porque es una evolución. Nos va a permitir no solamente vivir muchos más años, sino tener calidad en nuestra vida laboral. No voy a ser un tullido toda mi vida, no voy a ser... Es decir, todos esos elementos hay que aceptar la importancia del cyborg. Pero lo que nos da miedo a los demás, porque no es un robot de estos, la fábrica, no te da miedo, pero te da miedo cuando veis un androide, ¿no? Hubo una exposición aquí en la Fundación Telefónica que yo me puse al lado del androide viendo la cara, cómo reaccionaba la gente cuando el androide sonreía, si él sonreía. Luego de sonreír, tenían caras de preocupación, porque a todo el mundo nos da miedo que otra ente llamado robot tenga las mismas emociones que nosotros. Pero tenemos que ir evolucionando. Si las emociones se podrán imitar, porque al final son microgestos y son diferentes acciones que puede hacer. El problema final es, ¿llegará a tener la inteligencia artificial conciencia? Es un debate profundo que no merece el día de hoy, pero si queréis, en cualquier momento dado podemos analizarlo, porque ahí es donde está la línea de investigación actual sobre la evolución de la inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que vamos a tener compañeros robots, vamos a tener cobots y que vamos a tener que trabajar con robots dentro de una lógica de trabajo no muy lejana. 2030, 2035 ya tendremos mucha robotización en muchos elementos. Entre otras cosas, alguien que mi propio ordenador personal me va a estar llamando y yo le voy a decir, oye, prepárame esta conferencia. Debe de que ha estado mi secretaria haciendo 20 cosas para preparar la conferencia. Todas esas cosas van a ser sustituidas y vamos a trabajar claramente con un ordenador que va a ser robot y va a ser nuestro ordenador personalizado y va a tener inteligencia artificial integrada dentro del propio ordenador.
Es un problema mental, hay miedo, a qué? A la discriminación social. ¿A qué? A la discriminación social. Si lo pilotan, no tenemos que tener miedo a la discriminación social. Yo siempre he dicho que el problema de la inteligencia artificial es un problema de geopolítica. Es decir, me preocupa mucho no lo que se hace en Europa, que vamos a regularlo y vamos a tener una visión de estado de bienestar dentro de la visión de la inteligencia artificial. Si me preocupa, pues Rusia, China, me preocupa toda la forma de geopolítica. Porque sí que es verdad que puede pensar la gente que pierde autonomía. No, lo que tienes es que vamos a tener que hacer otras cosas diferentes, vas a tener que tener otras nuevas competencias. Ahora, la mayor competencia que puede tener un profesional es saber preguntar, porque la información está ahí, no es tanto tener una capacidad de retener el conocimiento, sino de explorar, de hacer que la curiosidad tuya pueda generar conexiones que no existen anteriormente, porque lo que no existe anteriormente nunca lo va a resolver la inteligencia artificial. Sí es verdad que hay un miedo profundo, que es el miedo a la identidad, ¿no? Pero yo propongo, y no soy un optimista tecnológico, soy un realista, ¿no? Lo que somos de Palencia no podemos ser optimistas en sí mismos, somos optimalistas, que es un optimismo realista, ¿no? ¿Qué quiero decir realista? Yo creo que esto lo que no se puede dejar es que gente lo piense sin que tenga en cuenta el calado humano. Y aquí vamos a la siguiente transparencia, que es donde yo siento hablar de humanismo digital, que es, digamos, una materia donde yo intento avanzar todos los días, ¿no? Como toda tecnología es una obra humana, hay que meter pensamiento de las ciencias sociales al pensamiento tecnológico. Hay un autor americano que nos diferencia y nos ve dos formas de pensar. Aquellos que hemos estudiado ciencias sociales tenemos un pensamiento difuso, él lo llama FUSI, es decir, un pensamiento que nos permite conectar cosas muy complejas en sí mismo y tener un pensamiento no centrado en hacer las cosas. Y hay un pensamiento TEDS, que es muy originario de la ingeniería. Lo interesante es la combinación de ambos dos conocimientos. Yo creo que en un futuro no habrá diferenciación entre ciencias y letras, perdonadme la expresión, porque creo que es un gran error una visualización de la realidad solo desde un paradigma. Y por lo tanto tenemos una gran oportunidad, y aquí la gran oportunidad se llama Europa. Y me encanta hablar con Galicia porque hay una gran oportunidad en Coruña con el Centro Este de Inteligencia Artificial. Ojalá podamos regular, no solamente en España, sino en Europa, muy adecuadamente la inteligencia artificial, no dejar la tecnología solo a los tecnólogos y ver todas las consecuencias psicológicas que tiene la tecnología. Y incidir en un concepto que a mí cada vez me gusta más, que es la gobernanza digital. No podemos decir que lo digital es una herramienta, no señor. Lo digital es la expresión del talento. Lo digital es la expresión de las personas en este momento. Por lo tanto, tenemos que aceptar una gobernanza digital de las empresas. El concepto de gobernanza digital, que es la digitalización, no es un cambio de medios, sino es un cambio humano. Por tanto, debemos pensarlo desde los paradigmas humanos y no tecnológicos solamente. Entonces, cuando alguien me dice, voy a digitalizar, digo, hay un gran problema si lo haces. Bien, y a modo de conclusión, y ya vamos acabando, la inteligencia artificial puede ser aliado o enemigo de la salud mental. Aliado en prevenir ecosistemas tóxicos, aliado en generar bienestar digital, aliado en intervenir a través del Consejo Psicológico Online, aliado en gobernar la tecnología con patrones humanistas. Esa es la parte que trabajamos todos aquellos que queremos hacer que la tecnología sea aliada a la salud mental en la empresa. Pero también, a su vez, la cruz es que puede ser enemigo en crear nuevos ecosistemas tóxicos, enemigo en producir malestar por la continua digitalización, enemigo en homogeneizar tratamiento y estandarizar el consejo psicológico y enemigo por dejar la tecnología que invada la gestión humana. Todos nosotros elegimos en buscar la cara o la cruz de tu devenir. Y yo os digo, hay que buscar siempre la cara, porque obviamente tenemos una gran oportunidad si la inteligencia artificial es artificial y no solo inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano ha sido obra del ser humano, con lo cual la podemos regular, desarrollar y llevar a cabo. Y ya para concluir, en la siguiente transparencia, espero que os haya servido, es deciros 4 frases. La primera frase es de un cofundador de Facebook, que fue el que inventó el botón de que me gusta, que tanto nos esclaviza en este momento. Y decía él que es muy habitual que los humanos desarrollen cosas con la mejor de las intenciones y que dichas cosas tengan consecuencias no intencionadas, negativas. Y lo dice él, que generó una cosa pensando que era muy positiva y claramente está generando muchísimos problemas mentales. Hay gente que se mide su día por el número del botón de que me gusta que le han dado. Y creo que eso es un gran problema
finalmente para la salud mental. Y acabo con 3 frases de psicólogos que obviamente los que venimos de la psicología profesamos, ¿no? Una de Carl Rogers, gran psicólogo humanista, que dice que lo único que sé es que cualquier persona que quiera pueda mejorar su bienestar. El bienestar es una cosa que hay que trabajar. No puedes pensar que nadie te da el bienestar. Y para trabajarlo, claramente tienes que trabajarlo con una visión lógica. La inteligencia artificial puede ser aliada si yo la planteo como buena aliada. Abraham Maslow, también humanista, habla que no es normal saber lo que quieres, es extraño y difícil logro psicológico. ¿Cuál es el gran problema? Que todos estamos todo el día reinventando nuestro propósito. Sabemos la ruta, las grandes líneas de nuestra actuación, pero nuestro propósito suele estar muy atado a circunstancias y eventos específicos. Y eso es lo que decía en esta frase de Abraham Maslow. Y acabamos con Carl Gustav Jung, que decía, no soy lo que me ha pasado, solo soy lo que decido ser. ¿Qué quiere decir esto? No me vale la historia de tu pasado, ¿no? Tu pasado es glorioso, pasado has aprendido mucho, te sirve mucho para recordar en tu reserva cognitiva aquellos momentos que han sido felices, tener tristeza cuando recuerdas en tu reserva cognitiva lo que ha sido infeliz, pero lo importante claramente es lo que decides tú ser. Y aquí, con la tecnología, decidimos ser. Hay que ponerse modelos de gestión personal de la tecnología para tener salud mental. Y esto es lo que he podido contaros brevemente y estoy a todas las preguntas que me queráis hacer. Y para mí un placer y espero en otra ocasión poder estar allí y estar en una tierra muy querida para mí personalmente. Muchísimas Claro, gracias. claro que sí, Javier. Javier Cantera es con quien estamos hablando, con doctor en psicología y presidente de Oren Consultoría. No sé si alguien del público quiere formularle alguna pregunta que le vamos a hacer llegar. Alguien que esté interesado. Yo sí que quiero hacer un test entre todos los ponentes de esta conferencia. En tu caso creo que lo tengo claro, Javier, y es preguntarte a favor o en contra de la inteligencia artificial. Yo creo que vas a decir que a favor, ¿no? Yo a favor siempre y cuando haya un humanismo digital que lo entienda en sí mismo. Es decir, no puede haber solamente tecnólogo entendiendo la inteligencia artificial. No solamente por el tema del sesgo, sino por el tema de que esto significa un cambio profundo en la conducta humana y tenemos que pensarlo, reanalizarlo y verlo. Es decir, que una inteligencia artificial sepa lo que es un imperativo categórico kantiano es más útil en un sesgo que 24.000 consejos tecnológicos. Oye, y cuando se acerca alguien a ti y te dice, oye, estoy realmente preocupado pues porque la inteligencia artificial o la robótica o cualquier tipo de tecnología me va a sustituir en el trabajo. Hay gente, seguro que lo sabes, que está agobiada, que tiene mucha presión mental, cada vez ve que sus tareas pues son sustituidas por robots colaborativos, por diferentes tecnologías. ¿Qué mensaje le lanzas a gente que realmente ve en riesgo su puesto de trabajo y que realmente puede tener su punto de razón? Porque es cierto que la IA y las tecnologías van a eliminar puestos de trabajo. Pues yo le respondería lo que decía Picasso, ¿no? Pablo Picasso decía, cuando le decían que si era viejo, dice, espera, no hables más, me voy rápidamente a trabajar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Ponte a entender la realidad. Es muy fácil decir, esto me va a sustituir y encerrarme en mis paradigmas de conocimiento anterior. Es muy importante actuar y hacer. Yo que no soy de las nuevas generaciones, siempre quiero tener la actitud que yo llamo de becario senior. Yo quiero ser becario senior toda la vida. Y es muy importante esa capacidad de aprendizaje, porque lo que te va a diferenciar es la capacidad de aprendizaje. No te va a diferenciar el saber más de A o B. La experiencia ya no es la experiencia de un tema si te cambian el tema. Lo importante es tu capacidad de aprender y de cambiar y de hacer cosas nuevas. Y ahí está el consejo. El consejo es que nunca es tarde para que te generes tu bienestar futuro si claramente empiezas a trabajar, a comprender la realidad que te acompaña, ¿no? Y es una realidad tecnológica. Punto. ¿Pero por qué? Porque es una obra humana, porque da claramente a las visiones económicas del mundo, le va a dar muchas posibilidades. Y lo que tenemos que hacer claramente es entenderlo desde una perspectiva humana. Y ese es el gran problema. El problema está en que nos enfrentemos o que nos ocultemos y no hagamos los cambios necesarios en nuestra capacidad de aprendizaje de estar aprendiendo, ¿no? Decía Albert Einstein que todos los días sabía que cuando se iba a la cama ponía las 3 cosas que había aprendido en el día de hoy. Eso es lo que hay que hacer. Si un día no aprendes,
obsolescencia seguro que vas a tener. Me ha llamado la atención también esas 15 terminologías del comportamiento digital que has mostrado en la diapositiva. Claro, es un estudio de 2021 que me imagino que en estos 2 últimos años alguna otra se habrá incrementado, ¿no? Por ejemplo, estas mismas de las que estamos hablando es digamos, una evaluación prácticamente en tiempo real, como se suele decir, ¿no? Sí, pero bueno, es que esto es maravilloso. Es decir, tenemos una gran oportunidad de vivir en el 2023, cuando la gente dice el tema de que tenemos inconvenientes, en que, bueno, hombre, no voy a decir yo con las guerras que tenemos, con los cacaos mentales políticos que hay, cuál es el momento más episódico, pero es que todos los momentos han sido igual históricamente y siempre ha habido la acción humana de supervivencia de intentar adaptarnos a una obra humana. Cuando se descubrió la imprenta, desaparecieron muchos puestos de amanuense. A principios del siglo, en Inglaterra, hubo una huelga de los que tenían y llevaban la recogida de los excrementos de los caballos porque le quitaba el puesto de trabajo a los vehículos. Cuando se puso intranet, hubo gente que me decía, ¿para qué estudiar si ya está todo en la internet, ¿no? Yo humano y que tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos y no sabemos la supervivencia, entonces es cuando hay problemas. Yo me estoy acaparando las preguntas, ¿no? De momento entre el público no hay mucha gente animada, pero la verdad es que tengo muchas cuestiones que me gustaría tratar contigo, aunque sé que el tiempo es limitado. Me gustaría lanzarte una última, Javier. Has hablado el tema de la normativa, el tema de la importancia de la regulación. Nos has comentado, como mucha gente sabemos, que en China, por ejemplo, no hay prácticamente ninguna regulación en la aplicación de inteligencia artificial. En Estados Unidos sí que hay cierta reglamentación y en Europa quizás demasiada reglamentación. Eso, de alguna manera, puede frenar los avances que hagamos en el ámbito de inteligencia artificial y tecnología en Europa, estar siempre supeditados a este tipo de normativas y nos vamos a quedar por detrás de, bueno, lo decías tú, China, Rusia, Estados Unidos. Pues mira, yo creo que aquí tenemos que saber nosotros consumir. ¿Qué quiero decir esto? Yo consumo cosas cada vez más éticas en su elaboración y obviamente eso nos conllevaría a un desarrollo de que la inteligencia artificial en parámetros europeos o americanos sean consumibles y no otros parámetros. Porque la inteligencia artificial se basa en la cantidad de datos. Los chinos tienen una gran ventaja, tienen una cantidad de datos enorme. Cualquier aplicación que ponen enseguida se puede desarrollar. Pero si ellos quieren competir en Europa, tenemos que tener una legislación que claramente sea muy restrictiva desde el punto de vista ético. Pero fíjate que el gran problema aquí es en qué punto medio te pones. Si hay mucha legislación, obviamente nos vamos a quedar atrás. Si hay poca legislación, cometemos el error de no hacer una inteligencia artificial éticamente responsable. Entonces hay un debate enorme sobre este tema. Yo hace poco en ESADE con José María Lasalle, que es una persona que sabe mucho sobre humanismo digital, tuvimos una reunión con gente europea y bueno, pues el debate está encima de la mesa y todos estamos a favor de que se haga un adecuado corpus de normas, pero muy específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no entremos en las directivas europeas de obligado cumplimiento de no sé qué, de no sé cuánto, porque claramente esa excesiva y frondosa legislación lo que nos lleva claramente es a la paralización. Pero sí que es verdad que tenemos que regularizarlo con unos principios éticos muy profundos. Pues Javier Cantera, doctor en Psicología y presidente de Euren Consultoría, gracias una vez más. Una lástima no haberte tenido presencialmente aquí, pero seguro que habrá oportunidades para poder saludarte en persona y agradecerte una vez más tu participación, Javier. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues un aplauso para Javier.